todos, ¿cómo están? Bueno, continuamos con componentes y en este video vamos a ver reutilización de componentes y comunicación. Muy bien, vamos a crear un archivo index.html, una carpeta como siempre, crear una carpeta en el disco duro y podríamos escribir HTML 2.5 y tenemos una plantilla estándar de HTML. Pero vamos a utilizar, para hacerlo más visual, una plantilla del framework Beautify, que es para Vue.js. Entonces acá les dejo el link para que lo puedan copiar. Y esta plantilla ya tiene los CDN, ya tiene todo, al igual que hacemos con Bootstrap. Entonces copiamos y lo pegamos en nuestro index. De esta manera ya tenemos las funcionalidades tanto de Vue como de Beautify. Muy bien, acá miren cómo ya inicializa como instancia Vue, Beautify, todo. Entonces vamos a crear un componente para ver cómo es la reutilización. Y acá nos da una plantilla estándar de HTML para utilizarla con Vue. ¿Cómo creamos un componente? Ponemos Vue Component. De esta manera ya tenemos un componente. Pero en esta parte, primero va el nombre del componente. Que vamos a tomar un ejemplo de la documentación oficial con algunas variaciones. Vamos a ponerle botón contador. Lo que va a hacer es que cuando nosotros utilizamos el evento click, le vamos a dar clic en el botón, el contador, es decir una variable, va a aumentar de valor y vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se puede reutilizar y los conceptos asociados a cada componente. Muy bien, vamos por parte. Entonces acá tenemos el nombre del componente y acá adentro definimos un objeto que va a tener en este caso una función. Acá podríamos poner el contador. Siempre poníamos con la propiedad data, poníamos data 2 puntos. Pero en este caso, la opción data en un componente debe ser una función. De modo que cada instancia pueda mantener una copia independiente del objeto de datos devueltos. A ver, para que la idea es que quede aislada de los otros componentes. Básicamente es eso, para que quede aislada de los otros componentes. Entonces ponemos data. Y acá vamos a poner que nos devuelva algo y le vamos a poner una variable contador, la inicializamos en 0. Ahora vamos a definir un template para ver, es decir, que lo que vamos a hacer, vamos a poner el formato de un botón. Vamos a poner acá. Entonces ponemos template. Y vamos a poner un botón. En Vue los botones, en Beautify, perdón, se definen con este tag, btn y así. De esta manera ya tenemos un botón. Pero le vamos a dar un poco, de estilos, es decir, un color. Le vamos a poner un color rojo, se define así, el rojo. Y ahora vamos a definir el evento click. ¿Se acuerdan cómo era? Con on click. También lo podríamos poner con el arroba, pero es indistinto. Si no se acuerdan de esto, por favor vean los videos 1, 2, 3, 4 de la lista de reproducción. Ahí está todo. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a crear un contador. Entonces vamos a decirle que esta variable contador se va a incrementar de 1 en 1 cuando presionamos clic. Y acá vamos a poner me ha pulsado, que el usuario lea. Vamos a poner el valor de contador. Recuerden que cualquier variable que queremos imprimir la ponemos en doble llave. Entonces ponemos contador me ha pulsado tantas veces. Muy bien, ya tenemos definido nuestro componente y bueno, ya lo podemos utilizar en el ámbito que hemos definido. Es decir, lo podemos poner, por ejemplo, acá. ¿Cómo se llama un componente? Con un tag, como si fuese como tag HTML, como ponemos div. Bueno, de esa manera lo vamos a llamar al componente. ¿Con qué nombre? Con el nombre que tiene acá. Muy bien, abrimos la vista en vivo
y acá ya tenemos el botón. Entonces lo voy a correr acá. Y tenemos el botón. Acá vamos a separar un poco, me ha pulsado, dejamos un espacio. Y miren, a medida que yo hago clic, esto se incrementa, pero esto no tiene gran ciencia porque acá le dijimos que cuando se produzca el evento clic, esto vaya sumando. Esto podría ser, miren acá, contador, podríamos poner contador más 10. Entonces, cuando le dé clic va a sumar 10, 20, 30. Ahí está, 20, 30, 40, 50, 60. Bueno, hasta acá tenemos cómo definir un componente y hemos visto cómo utilizar la propiedad data, que ya ven que tiene el formato de una función. Acá también se puede definir de otra manera, miren acá. Esto se puede definir como más explícito, función, de esta manera. Vamos a guardar. Y funciona igual. Son distintas formas de definir. Entonces dijimos reutilización. Bueno, lo voy a copiar. Miren, copio todo el tag. Tengo ya un componente. Lo voy a copiar varias veces. Tengo 3 botones, 3 componentes. Y los estoy viendo acá. Pero, como dijimos en la teoría, que la propiedad data se definía como una función justamente para aislar, toda la funcionalidad de ese componente. Entonces, si yo presiono clic en un botón, todo va a quedar para ese botón, no para el otro. Entonces, como ven, esto está funcionando. Y si presiono acá, miren cómo cada uno tiene una funcionalidad aislada, si lo quieren llamar así, del otro. Espero que este ejemplo les haya servido y sea que haya quedado claro el tema de reutilización de componentes. Ahora vamos a ver comunicación entre componentes. Muy bien, vamos a eliminar esto. Voy a quitar esto. Esto también, así lo hacemos desde cero. Y vamos a crear, para que veamos la comunicación, 2 componentes. Esto es pura práctica. Si ustedes van tipeando y lo van haciendo, va a resultar, ya van a ver cómo le van a agarrar la mano rápidamente. Mucho más interesante de que ustedes, yo les deje el código y después lo implementen y le cambien algunas cosas, lo adapten a sus proyectos. A veces así se hace un lío. Siempre les recomiendo que practiquen y hagan pruebas. Muy bien. Entonces, acá con esto vamos a definir el primer componente. Le vamos a poner componente 1. El componente 1 le vamos a decir que va a tener un estilo, un template. Acá utilizamos estas comillas para guardar código HTML. Esto ya lo expliqué, creo que no lo olvidé. Vamos a poner en este componente un botón. ¿Cómo se define? Con la B corta de Beautify y las siglas BTN. Cerramos el tag como cualquier tag de HTML. Le vamos a dar un poco de estilos, le damos un color, en este caso verde, y veamos cómo nos va quedando. Entonces acá ya lo tenemos definido el componente 1 y lo vamos a llamar como con el formato de tag. Veamos qué es lo que pasa. Efectivamente ya está funcionando. En este caso le podemos poner cualquier título y acá lo vemos. Ya tiene todos los estilos, todo lo de Material Design, y acá está. Ahora vamos a crear otro componente. Copiamos este código y le vamos a poner componente 2. Y en este caso vamos a crear un label, pero miren cómo es el formato. Se llaman chip, Beautify chip. Ahora les muestro. Cerramos acá y le vamos a dar un poco de estilos. Entonces le vamos a dar un color azul. Miren qué fácil que es.
Bueno, todavía no lo he definido al componente, pero no lo he llamado acá. Entonces lo llamo componente 2. Ahora sí. Y acá tenemos como si fuese un spam. De hecho es un spam, pero bueno, el framework Beautify lo llama chip. Hasta acá tenemos los dos componentes. Pero ahora vamos a ver cómo voy a quitar el componente 2. Me queda solamente el botón. Acá está. Vamos a ver cómo llamar al componente 2 desde el componente 1. Entonces ponemos aquí en el template del 1, lo llamamos al componente 2, así de simple. Y veamos qué es lo que obtenemos. Hasta acá no nos está mostrando y nos va a decir un error. Vamos a la consola. Y miren, acá nos dice de que el template, exactamente el elemento root, no lo está conteniendo. ¿Qué quiere decir esto? De que acá tenemos que poner, acá hace referencia a la estructura del DOM. Es decir, acá interpreta que hay un template y tiene dos tags. De hecho, acá hay un btn y acá un componente. ¿Esto cómo se soluciona? Se pone acá div. Es decir, lo encerramos en un contenedor y acá div. Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Resumiendo, vamos a guardar. Y acá lo tenemos. Ya no tenemos el error y ya estamos viendo el chip, que así se llama. ¿Qué estamos viendo? El componente chip. Muy bien. Si nosotros acá vamos a quitar esto, vamos a cortar y lo vamos a poner acá. Acá lo estamos viendo al componente independientemente, no lo estamos incluyendo dentro de otro. Y acá podríamos poner chip. Y acá se refleja. Vamos a ampliar esto un poco. Y acá se refleja. Pero si quisiéramos de que este nombre lo establezca este componente, ya estamos hablando de una comunicación entre componentes, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces a esto le vamos a poner, vamos a quitar este texto del botón y el texto del chip. Nos queda así. Acá está el botón funcionando. Entonces vamos acá a mostrar, por ejemplo, vamos a crear un data como hicimos en el ejemplo anterior, que nos va a devolver un texto. Vamos a poner texto 1 y va a decir texto componente 1. Y para ver este texto, ¿cómo hacemos? Lo imprimimos aquí. Entonces el botón ya va a tener un texto. Estamos poniendo texto 1 que tiene acá. Acá le vamos a dar coma. Y deberíamos ver acá texto componente 1. Perfecto, lo estamos viendo. Pero si nosotros ahora queremos que este componente 2 tenga un texto, pero enviado desde este componente, ¿cómo haríamos la comunicación? Bueno, por ejemplo, vamos a quitar acá este componente 2, lo vamos a incluir dentro de este componente 1 y voy a crear acá adentro una variable que va a decir texto 2. Se va a llamar texto componente 2. Si yo ahora, esto es una simple variable, guardo y veo acá, esto sigue tal cual. Texto componente 1 viene dado por el botón y acá en el spam no tengo nada. Pero ahora voy a decir, este componente me voy a comunicar acá con el componente 2. ¿Y cómo lo haría?
se hace de esta manera, con esta propiedad que se abrevia props. Y en un formato de array se recibe así. ¿Qué es lo que recibo? Esto, simplemente esto que dice texto 2. Como ya en este array recibo texto 2 de este componente, perdón, enviado desde acá, desde el componente 1, porque todo esto está en el componente 1, lo puedo mostrar acá. Y ahora sí debería decir texto componente 2 y texto componente 1, que es lo que estamos viendo. Espero que se haya entendido. Vamos a continuar con más ejemplos. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias. Chao.